En medio de la noche, en las montañas, una casa es protegida por múltiples trampas que nadie podía cruzar sin alertar a los dueños. O eso se creía. Ya que en dicha noche se escuchaba el llanto de un bebé, por lo cual el dueño se equipa con un hacha para salir a investigar lo que según son unos supuestos ladrones. Donde de forma muy sigilosa llega al establo para sorprenderse al mirar, ya que, en realidad era un bebé real el que lloraba. La esposa de nombre Ulina entra al establo bostezando, mirando a su marido, que lleva el nombre de Vicent. Preguntando, ¿qué cosa sucede? Hasta que mira al bebé en sus brazos, acercándose muy feliz y asombrada. Mirando a su esposo, diciendo con mucha felicidad que, parece que es su hijo. Pasan 12 años desde ese encuentro en la noche. Un niño bajo un árbol se encontraba leyendo muy feliz un libro sobre historias de magos. Este niño era Arian Sirone, nuestro protagonista, que deja de leer al escuchar a su padre hablarle, ya que se tenían que marchar. Mientras su padre muy feliz caminaba junto a él, y Sirone le preguntaba sobre la magia, ya que está muy interesado. Caminaban rumbo a la ciudad, donde su padre tenía trabajos que realizar. Pero por todo el camino, muchas personas murmuraban que Sirone no era su hijo, ya que es tan débil, y no se parece con sus padres. Su padre al escuchar esto, acaricia a su hijo, mientras en sus pensamientos pedía perdón por ser un padre deficiente, pero que no importa lo que digan. Él es su hijo. Ya en la ciudad Sirone miraba todo muy asombrado. Su padre le dice que tendrá que esperar con su abuelo, en lo que él termina con sus trabajos, y que no debe de ir a los callejones o molestar a los nobles. Lo cual él asiente. Sirone ya en el puesto de frutas de su abuelo, pregunta que, si él sabe, qué es la magia y cómo obtenerla. El abuelo responde, que él no sabe. Y señalando una librería le dice que, hay libros sobre magia. Diciendo a Sirone que no tarde mucho. Y con una sonrisa mira cómo se marcha, y observa el libro que él tenía, pensando que eran solo dibujos, pero no era así. Dentro de la librería Sirone no podía mirar los libros, ya que era un plebeyo, y esos eran solo para nobles. Él aprovecha cuando un noble ingresa a la librería, echando un vistazo a un libro. Para proceder a salir. Donde piensa, que, si los libros son tan caros, ¿cómo pudo su padre darle uno? Sale de sus pensamientos al mirar a un noble con una caja llena de libros, a lo que él lo sigue. Solo para observar cómo son tirados a la basura. Sirone se acerca y observa los libros en la basura, preguntándose si así fue como su padre le conseguía libros. Mirando a los nobles caminar, siguiéndolos, pensando en cuál era la diferencia entre ellos. Volviendo a la realidad al ser sujetado de su hombro por un guardia, el cual no le permite seguir su camino, ya que esa área era solo para nobles. El guardia estaba a punto de encerrarlo, pero Sirone se escapa y esconde. Mirando su ropa toda sucia, piensa que sus padres se enojaran. Él se acerca a recoger su zapato, cuando del otro lado de una pared, escucha a una persona hablar sobre qué es la magia. La cual era la percepción de todo lo que nos rodea. El viejo detrás de la pared, pregunta a Sirone, qué cosa pensaba él. Él muy asustado no sabía qué hacer, pero se arma de valor. Ya que era una oportunidad única en la vida y salta el muro. Para observar a un profesor, con sus alumnos bajo un árbol. El viejo le dice al prota, qué cosa lo motivó a saltar el muro. Sirone responde que él quiere ver magia. El viejo dice que le mostrara la magia de viento. Y dicho eso, manda por los aires a todos sus alumnos y al prota con su magia. Dejando a Sirone caer en picada, por lo cual muy asustado cierra sus ojos, solo para abrirlos y mirar que está flotando a unos metros del suelo. Sirone le grita al viejo que le diga qué es la magia. A lo que él responde que, la magia es un fenómeno ilógico. Sirone dice que, es un fenómeno ilógico, pero que por eso mismo se acerca más a la verdad. Esto dejó asombrado al viejo. Y él continúa que él sabe eso, ya que en todos los libros que ha leído, encontró un punto en común. Explicándolo. Esto dejó muy asombrado al viejo, pero dice que desafortunadamente es un plebeyo. El viejo le dice a su alumna que entre a la zona espiritual. La cual es una zona donde los magos pueden percibir todo, y controlar dicho fenómeno. Donde para lograrlo se debe practicar en un lugar tranquilo. El viejo le dice a Sirone que lo intente, donde él cierra los ojos y comienza a concentrarse.
para al final abrirlos, y el viejo pregunta qué cosa sintió. A lo que él responde que sonidos. Y todos los niños se ríen de él, para al final el viejo despedirse. Y Sirone salta el muro, diciendo que realmente funcionó, que lo logró. Ya que en verdad entró a la zona espiritual y puede percibir todo. Corre de regreso donde su abuelo, soltando lágrimas. Pero choca con una persona. Los cuales mira, y son todos matones, que lo comienzan a golpear hasta que aparece una chica que es la líder, y al parecer una noble, diciendo que le quitaran su ropa y lo venderían. Al escuchar esto el prota se queda quieto, con los ojos abiertos, observando el recuerdo de cuando el viejo usó magia de viento. Para posteriormente, replicarlo él mismo, mandando a volar a todos a su alrededor, dejándolos muy heridos al momento de caer. Para ver a la chica noble huir, saltando por las casas. Y él mismo correr mientras lloraba, ya que el mundo es muy duro. Cambiamos de escena, en la casa Carmis, una casa noble de primer nivel, la chica noble, jefe de los matones, llamada Ami, llega a su casa, diciéndole a su padre que busque a un tutor de magia. Pasaron años, y la nieve caía. El padre salía a buscar a su hijo. Sirone se encontraba talando un árbol, recordando aquel momento en que activó su magia, pero no ha podido hacerlo de nuevo. Él ha podido entrar a la zona espiritual, donde puede sentirlo todo, y puede cortar un árbol de un solo golpe, donde solo tiene éxito 1 de cada 100 intentos. Mientras era observado por su padre a escondidas, ya que derribó el árbol con el golpe de trueno, mientras él sujetaba un libro, y soltaba lágrimas. Pasaron 3 años donde él meditaba, y perfeccionaba su zona espiritual, por más de 5 horas, para después regresar a casa. Pero al llegar mira que hay un invitado, el cual era un mayordomo de la familia Ogent, el cual se llamaba Temuran, el cual le ofrecía la oportunidad de trabajar en la clasificación de 10.000 libros, y el plazo era de 2 años. Pero que nadie debe de saber esto, ya que, si se filtra alguna información, él y su familia morirían. El padre grita muy molesto al escuchar esto, ya que él solo quería que su hijo alcanzara sus sueños, y nada de esto era por el dinero. Pero él en el fondo se sentía culpable, ya que no era su hijo de sangre, era muy inteligente, y parecía más un noble. Por lo cual él rogó, para que lo contrataran y lo dejaran leer algunos libros. El padre grita, y pide al mayordomo que se largue. Pero Sirone lo detiene, diciendo que él acepta el trabajo, y que se hará responsable de los errores que cometa. Y así Temuran se marcha diciendo que volverá por él en 7 días. Su padre con lágrimas le dice que, porque acepto, y él responde que, gracias, que fue un gran regalo. Para que su padre se acerque y lo abrace, diciéndole que, lo quiere mucho, que él lo protegerá, que nadie podrá lastimarlo. Así pasaron los 7 días, donde Sirone se marcha, prometiendo que regresara con sus padres. Así partiendo al territorio de la familia Ogent, la cual es una familia de espadachines reconocidos, que se encuentra en el reino de Tormia. Llegan a su destino, donde al mirar observa una gran mansión, y se le indica su alojamiento, vestimenta, horario, y reglas a seguir. Donde él mira la gran biblioteca con asombro, donde al siguiente día, ya uniformado inicia su trabajo, que es organizar los libros en 2 diferentes secciones, que son historia y esgrima. Donde él aprendió toda la historia, de los libros que clasificaba y leía en secreto, y hacía horas extra para terminar su trabajo más rápido. En la que a veces se quedaba dormido, y era visto por Temuran. Y así pasaron 3 meses donde Sirone se adaptó a su trabajo y vida diaria, lo cual le facilitó su clasificación, y algunas veces socializaba con otros trabajadores que pedían libros para los herederos. Él es interrumpido en su trabajo, al ver llegar a alguien llegar corriendo, y asustado. El cual era Rian el hijo menor, el cual se escondía debajo de una mesa. Ya que su instructor lo buscaba, y éste le pregunta a Sirone de forma amenazadora, que le diga dónde está. A lo cual él responde que debajo de la mesa. El instructor lo toma de la pierna y lo arrastra, y Rian miraba al prota de forma amenazante, diciéndole que espere, y verá. Así pasó un mes, donde Sirone seguía con su trabajo, y descubrió que los eruditos son los que estudian las teorías mágicas, y los magos las que llevan a la realidad esas teorías. Rian entra muy molesto, y culpa a Sirone por delatarlo, ya que tuvo que pasar por un mes de entrenamiento infernal. Y él seguía hablando, sin tomar en cuenta la opinión del prota.
Él lo lleva al campo de entrenamiento, donde le da una espada, y le dice que tendrán un duelo, ya que fue un cobarde al delatarlo. Sirón en sus pensamientos dice que así son los nobles, siempre buscan a un culpable, para enmendar sus propios errores. El duelo comienza, donde ambos chocan espadas, pero el que retrocede es Sirone, debido a la fuerza de estos, por lo cual entra a la zona espiritual, donde vuelven a chocar espadas. Pero Sirone usa el golpe trueno para destrozar la espada de Rian, el cual queda perplejo, preguntando cómo es posible. Sirone responde que lo aprendió en la montaña, talando árboles por 15 años. Rian dice que no es posible aprender eso solo talando árboles, que él ha estado practicando esgrima toda su vida, pero recordando que fue derrotado por su hermano menor Rai. Él muy enojado saca su espada, y la lanza a Sirone, diciéndole que tiene un mes para practicar, y que no se le ocurra huir porque lo encontrara a él, y a su familia. Sirone ya en su escritorio, piensa que debió dejar que el instructor lo golpeara, para evitarse tantos problemas, ya que hirió su orgullo. Ya que Rian siempre ha estado en la sombra de sus otros hermanos, por ser el que tiene menos talento. Mientras en otro lado, Rian entrenaba hasta desmayarse, lo cual sorprendió a su instructor, ya que nunca lo había hecho, pero lo hacía feliz verlo así de decidido. Los magos y espadachines entrenan de diferente forma, ya que los espadachines tienen su esquema, que los ayuda a controlar cada célula de su cuerpo, mientras que los magos tienen su zona espiritual que les permite sentir y percibir todo en su entorno. Y con esto aprendido Sirone se entrenó en sus ratos libres, mientras practicaba con su espada, y tampoco dejó de leer. Así obteniendo información sobre la esgrima, posturas y cómo atacar. Practicando a un nuevo nivel usando su zona espiritual, para leer los movimientos de su oponente y contraatacar. Y Rian hacia lo mismo llevando su cuerpo al límite, con esperanzas de poder ganar. Ya en la noche, en el área de entrenamiento ambos se encontraban cara a cara, con Rian preguntándose qué sucedió, ya que cuando le dio la espada la primera vez, él no tenía esa aura, ni esa confianza. Rian se lanza y ataca, pero Sirone lo bloquea, y usa su zona espiritual, para leer sus movimientos y ocultar sus emociones, para no titubear. Al mismo tiempo Rian hacia los mismos, mientras seguían atacando y esquivando. Pero Rian logra hacerlo retroceder, para dar un tajo, que corta a Sirone en el pecho, el cual retrocede, solo para volver a bloquear. Pero Rian sigue atacando, y no lo deja descansar. Sirone se da cuenta de que sus ataques de Rian no están usando la lógica, ya que solo lo ataca sin pensar, y eso se debe a su bajo conocimiento sobre la esgrima. Sirone deja de estar a la defensiva, y pasa a la ofensiva atacando, y haciendo retroceder a Rian, que miraba esto incrédulo. Al mismo tiempo que recordó cómo su hermano menor Rai se burló de él, al derrotarlo de niños. Y esto lo hace enojar, haciendo que sus ataques sean más fuertes, sin ninguna técnica, solo fuerza bruta, haciendo sus ataques impredecibles para Sirone. Pero en un movimiento rápido logra contraatacar y mandar a volar la espada de Rian. Dando la batalla por terminada al escuchar a Rian concederle la victoria. Ambos comienzan a discutir por un tiempo, hasta que Sirone se sienta en el suelo, y Rian no observa, ya que pensó que era raro. Ya que él ganó, pero no lo estaba despreciando por eso. Rian le pregunta su nombre a Sirone, y él se lo dice. Para que Rian al final diga, que, desde el día de hoy ambos son amigos. Así comenzando una gran y hermosa amistad verdadera que duraría toda la vida.